Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco que estén presentes. Les quiero compartir en el tiempo que tenemos de esta conferencia mi ponencia de beneficios de la evolución tecnológica en el diagnóstico de precisión. Eh, no sé si alguien aquí ha escuchado ese concepto de diagnóstico de precisión. Eh, no sé, ¿alguien lo ha oído antes? ¿Sabe qué significa? ¿A qué? ¿Sí? De hecho, si un buen diagnóstico tiene que ser preciso, si no, pues de qué sirve que te diagnostiquen algo y aparte no es lo correcto, y ese concepto de diagnóstico de precisión, que aquí vamos a estar hablando obviamente en la parte médica, pues en realidad es un concepto que bien aplica para cualquier otra forma, otro tipo, por ejemplo en la mecánica, por ejemplo cuando tienen que arreglar algún electrodoméstico. O sea, es un concepto muy amplio y que precisamente, siendo redundantes, la clave de que un diagnóstico sea correcto y sea beneficioso, en este caso para el paciente, es que sea preciso. Pero para llegar ahí, para que un diagnóstico pueda ser preciso, pues obviamente tienen que suceder muchas cosas y tiene que estar apoyado a la persona que hace dicho diagnóstico de diferentes herramientas. Entonces, la intención de esta conferencia es mostrarles cómo, o más bien, qué factores se tienen en cuenta o por qué es que el diagnóstico de precisión es tan importante en la parte sobre todo médica y más específicamente hablando, más adelante lo voy a comentar, de la parte de imagen. Y bueno, obviamente aquí les estoy presentando una línea del tiempo muy general, si lo quieren ver así, principalmente tomando en cuenta de dónde empezamos a hacer pues, realmente diagnósticos, hablando de la parte médica. Y sobre todo, digamos que esa línea del tiempo va muy asociada al tema de oncología, porque realmente en ese tipo de subespecialidad es donde el diagnóstico de precisión es mucho más importante, porque realmente es cuestión de tiempo, del tiempo y de la forma en que se lleve a cabo dicho diagnóstico, que pues realmente pueda hacer la diferencia entre salvarle la vida a un paciente o no. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es básicamente de dónde empezó todo en cierto modo. Digo, hay muchísima información por allá afuera al respecto, pero yo simplemente tomé esto para empezar a tener un poco de contexto. Entonces, primero empezamos desde que pues, prácticamente se encontró el registro del primer registro de cáncer de mama en una excavación que hicieron ahí en unas ruinas en Egipto, de hecho en un papiro. Luego pues ha ido evolucionando, aunque como todo, hubo un periodo de tiempo donde no evolucionó tanto esa parte, precisamente cuando llegamos a la antigua Roma, que pues realmente se empezó a definir de dónde viene la palabra cáncer, de dónde viene la palabra oncología. O sea, y sobre todo empezaron ahí a ver los Hipócrates, que se puede decir que fue el primero que observó ese tipo de pues laceraciones, úlceras, que después las denominó cáncer, obviamente eso en una palabra en griego. Desde ahí hasta prácticamente el Renacimiento, que como saben, de la etapa clásica de Grecia y Roma al Renacimiento, pues realmente hubo un agujero negro, una etapa oscura, y no solo en la parte médica, en todo, en las artes, en la cultura. O sea, prácticamente hubo una edad, la Edad Media, que fue una edad donde el conocimiento prácticamente no creció. Entonces, cuando llega el Renacimiento y empezamos a tener la imprenta, donde se empezó a masificar el conocimiento, gracias a los libros que se empezaron a imprimir, a partir de ahí empezamos a evolucionar la parte del diagnóstico, donde primero estas personas, Beni y Miguel Ángel, hicieron observaciones que pudieron documentar y que posteriormente en el siglo XVII,
cuando ya empezó a evolucionar la parte de cirugía, principalmente con el médico Willem Fabricius. Entonces, de ahí empezó a haber una aceleración en las maneras de observar y de diagnosticar situaciones o, por ejemplo, tumores, lesiones que en muchos casos eran denominadas como cancerígenas, pero todavía el diagnóstico se hacía mucho dependiendo de pues, prácticamente lo que uno observaba, o sea, lo que la persona observaba. Cuando llegamos ya a la etapa del siglo XIX que se inventó el microscopio, pues prácticamente los científicos y los médicos empezaron a observar pues cómo es que se comportaban realmente, qué era lo que originaban ese tipo de tumores. Que básicamente pues ahí fue donde empezaron a notar que había una agrupación de células que formaban ese tipo de tumores y obviamente pues las células malignas que son las que formaban las metástasis que posteriormente pues, eran lo que originaba el cáncer. Y bueno, llegamos a la época donde se inventó el rayos X, que prácticamente para mí ese es el parteaguas de la parte del diagnóstico. O sea, ahí es donde todo empezó a cambiar y donde a partir de ahí, pues realmente la evolución de este tipo de herramientas y de tecnologías se aceleró muchísimo. Y como está ahí, pues básicamente después del invento de los rayos X, no han pasado, más o menos ahorita ya van poco menos de 130 años, pero como vieron en el anterior slide, pues prácticamente para llegar ahí pasaron miles de años y ahorita en 130 años hemos avanzado muchísimo en la parte de diagnóstico con todo el equipo médico, con todas las técnicas de laboratorio, con todas las técnicas de diagnóstico, inclusive las especialidades y subespecialidades médicas. Todo eso ha permitido que podamos diagnosticar de mejor forma y salvar más vidas. Y obviamente ha contribuido para que la esperanza de vida en el ser humano se esté creciendo. Ahora, hablando un poco más fuera de la parte médica, después, lamentablemente, el siglo XX, o sobre todo la primera mitad del siglo XX, como saben, fue una época de muchos conflictos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, etc. Y a pesar, y no quiero decirlo así, no quiero que me malinterpreten, pero una de las pocas cosas buenas que trae la guerra, así como también la carrera posterior a los años 50 que empezó la Guerra Fría, pero una de las pocas cosas que traen conflictos bélicos es que la ciencia avanza más rápido. Y después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, que el mundo quedó devastado y las economías empezaron a crecer, pues básicamente muchas cuestiones o muchas cosas aceleraron su desarrollo. Desde el desarrollo de productos, desde la parte de pues, nuevos productos, tanto de uso doméstico como de uso empresarial, como de uso médico, empezó a haber un desarrollo bastante acelerado. La generación y el acceso al conocimiento, había más libros, había más autores, la gente ya tenía más, primero en las bibliotecas y luego con la entrada de internet, pues tenía acceso a todo el conocimiento y eso ayuda mucho. Porque también algo que creció muchísimo es la cantidad de información. O sea, entre más gente con un grado académico o más gente simplemente curiosa de saber qué es por qué algo sucede y cuáles son las causas de eso, y digámoslo, y lo estoy diciendo así muy genéricamente, desde ahí pues empieza a haber preguntas que necesitan respuestas y más preguntas, más respuestas. Entonces se genera muchísima información. Y obviamente algo que no se puede dejar de mencionar es que pues, los medios de comunicación, la información fluye mucho más rápido. De los últimos 50 años, primero con la radio, que se inventó, bueno, la radio se inventó de hecho todavía en el siglo XIX, pero después con el telégrafo, con la televisión, con el periódico y obviamente ya hablando recientemente de la parte de internet, pues bueno, la comunicación llega de un lado a otro a nivel mundial, tanto masiva como individualmente. Pero algo que ha crecido mucho más, digamos que todo eso, y es muy evidente, pues digo,
no sé si llamarlo tecnología de información, computación, pero prácticamente aquí lo que les estoy mostrando es una línea del tiempo de cómo ha evolucionado las ciencias de la computación más bien, desde que se inventó la primer, pues se puede decir calculadora automática, porque en realidad algo que nos enseñan en la carrera de sistemas de casi de principio y es como un mantra, es que la computadora empezó con el ábaco. De hecho, de ahí viene la palabra computación. Entonces, pero digamos que pasando esa parte del ábaco que se inventó mucho antes que esto, pues prácticamente todo lo que ven acá, la gran mayoría de la evolución de las ciencias de computación se dieron a partir del año después de la Segunda Guerra Mundial, después de la máquina Enigma de Turing. De ahí, pues prácticamente las computadoras empezaron a tener un desarrollo mucho más acelerado, sobre todo cuando se empezó a desarrollar los circuitos integrados, que a partir de ahí las computadoras pasaron de ser ocupar cuartos que tal vez inclusive dicen que había computadoras que eran del tamaño de esta expo, casi así, y que solamente científicos e ingenieros muy avanzados podían operar. Pero después de los circuitos integrados, las computadoras se fueron haciendo más pequeñas. Y después llegó la parte de los 80 de que la computadora pasó de ser algo exclusivamente empresarial o para fines, digamos, corporativos, a empezar a entrar a las casas. Y cuando en el 88 se inventó el protocolo de Internet, el protocolo World Wide Web, pues prácticamente eso empezó la carrera hacia la parte web, hacia la parte de Internet, de que se fuera masificando. Y eventualmente todo eso nos lleva a donde estamos ahora, donde todo mundo, o bueno, la inmensa mayoría de gente ya por lo menos tiene un smartphone. Y donde hay muchísima gente que pues al día a día tiene contacto con una computadora, con un dispositivo que está conectado hacia alguna parte. Entonces, juntamos la evolución del diagnóstico como tal médico y juntamos también la evolución de la tecnología. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues bueno, nos van a dar herramientas que nos van a permitir llevar a cabo diagnósticos más precisos y ayudar a los pacientes. Pero antes de llegar a eso, analicemos un poco la situación actual y aquí es donde les voy a presentar unas cuantas estadísticas. No son muchas, pero digamos que son las más relevantes en relación al tema que estoy tocando. Por ejemplo, la verdad es que traté de sacar la estadística de 2020, pero no me fue fácil encontrar, de hecho no la encontré, pero digamos que la última estadística disponible de las causas de muerte en el año 2019, cuando todavía pues tiempos de pre-COVID, digamos que de todas esas causas que ven ahí, la número 1 son cardiopatías isquémicas, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares e infecciones de vías respiratorias. ¿Por qué específicamente están marcadas esas enfermedades en verde o esas causas en verde? Porque esas causas o esas enfermedades son enfermedades que muy probablemente no pudieron tener un diagnóstico a tiempo o no pudieron tener un diagnóstico correcto. Digamos que son los padecimientos que van muy de la mano con que se lleve a cabo un diagnóstico de precisión y en las cuales la ciencia o digamos el diagnóstico de precisión se enfoca más en ese tipo de padecimientos. Y bueno, aquí otra pequeña gráfica de enfermedades o de causas de muerte ya específicamente en México, que si lo pueden ver, la verdad es que no hay mucha diferencia en general entre cuáles son las causas principales que provocan que se muera las personas en México. Obviamente, tanto en esta estadística como en la anterior no se toman en cuenta muertes accidentales o muertes violentas. Obviamente son muertes naturales por causas de enfermedades. Entonces, la mayoría tienen que ver con la parte del sistema circulatorio, la parte de algún tipo de cáncer y pues también algo muy importante pues es específicamente la diabetes, pero
Para fines prácticos, ese tipo de padecimientos son los más comunes a la hora de que pues, se determine la causa de muerte de una persona. De hecho, en mi familia, pues, y yo apuesto que casi la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres queridos que nos han dejado por alguna enfermedad, seguro o fue por diabetes, o fue por algo del corazón, o fue por un cáncer. En mi caso, pues varias personas fallecieron de esas causas. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Ese es el panorama que tenemos ahora. Y bueno, ahí general es una gráfica un poco más general que igual desglosa un poco más por ejemplo, cuántos mexicanos tienen seguridad social y cuántos no, qué porcentaje de población está activa y de las que padecen alguna enfermedad y cuáles no. Entonces, bueno. Y además, para acabarla, llega el 2020 y prácticamente, bueno, digo 2020 porque fue el año en el que el COVID se esparció en todo el mundo y se dio a conocer. Porque ya saben que al principio, finales de 2019 fue cuando en China empezó a crecer esa enfermedad, pero prácticamente en el resto del mundo en 2020, a marzo, fue cuando, de hecho en México creo que el primer caso fue a finales de febrero, me parece, creo que sí, pero a partir de ahí, pues prácticamente esta pandemia devastó tanto la salud como la economía, como la forma de vida que conocemos. Y bueno, aquí podemos ver el impacto que ha tenido en México. Esta gráfica, pues digo, es de este sábado. El número de muertes, como pueden ver aquí están los tres picos de la pandemia, y el número de casos, el número de personas vacunadas, que afortunadamente con el paso del tiempo, pues prácticamente ya una inmensa mayoría de la población, de hecho aquí menciona que son 106.121.000 dosis aplicadas, que viéndolo de esa manera, ya y con el 47 millones de dosis aplicadas, pues ya es un poco más de una tercera parte de la población del país que ya tiene las 2 dosis. Pero vamos avanzando. Tal vez, obviamente, se puede mejorar, no voy a ponerme ahorita a decir que está bien o está mal, pero como quiera, poco a poco ya estamos empezando, creo yo, a salir un poco. Entonces, el COVID pues también fue un elemento muy disruptivo. Y ahora sí, gracias a todos estos factores que estamos viviendo, ¿cuáles son las 4 tendencias disruptivas que hemos notado en la atención sanitaria en general? La primera, que hay recursos limitados globalmente. Y la verdad es que no solo en la parte del dinero, no solo en la parte económica. De hecho, con el COVID, algo que se pudo ver, e inclusive hasta seguramente más de uno se sorprendió, es que países desarrollados o que nosotros teníamos la idea de que su sistema sanitario era bueno, pues el COVID los puso en evidencia. Y principalmente, digo, aquí apunto directamente a Estados Unidos. No, obviamente, si hablamos de México, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pero el mundo quedó en evidencia de no estar preparado al 100% para una enfermedad de ese nivel. ¿Y por qué menciono esto y esto que estoy diciendo y lo relaciono con esta tendencia? Porque nos pudimos dar cuenta que había hospitales que no tenían el equipo suficiente. Primero obviamente, yo que vengo de Philips, la demanda de ventiladores y de monitores de signos vitales fue enorme, sobre todo en la primera ola y en la segunda ola. Hubo una demanda enorme de ese tipo de equipo. Casi ningún hospital estaba preparado para la cantidad de pacientes que estaban recibiendo, que necesitaban asistencia y monitoreo por temas de COVID. Pero también la gente. De hecho, recuerden que ahorita el gobierno de México tiene una estrategia de contratar más personal del sector salud, porque en ese tiempo había una escasez de personal y el poco personal, el personal limitado en temas de atención sanitaria, pues prácticamente estaba, además de limitado, agotado, porque pues los pacientes seguían llegando, la gente enferma seguía llegando, pero pues ellos no podían parar de trabajar. Entonces, esto ya venía sucediendo, ya se venía viendo, pero el COVID lo evidenció mucho más. Entonces, de entrada, hay recursos limitados, no hay recursos ilimitados, ni de dinero, ni de gente, ni de equipo,
no hay. La segunda tendencia es que gracias a los avances de la ciencia, como mencioné al principio, pues la gente vive más. Hay más nacimientos y hay menos decesos. Entonces, la esperanza de vida es mayor. Ahorita creo que en México está en 76, 77 años para los hombres. Y 80 años, recuerdo, digo, acá a lo mejor sí estoy un poco mal en el dato, pero creo que eran 82 años para las mujeres. Y antes, digo, hace 50 años no era así. ¿Pero qué provoca esto? Eso está muy bien, pero obviamente eso lo que va a pasar es que va a haber más gente, sobre todo a partir de, yo les puedo decir, de ya ahora y hacia el futuro, va a haber muchísima más gente que va a estar en una edad de 50, 60 años para arriba. La población de ese rango de edad va a ir creciendo. Entonces, estas personas pues van a necesitar atención especial. Y además, aunado a la calidad y al estilo de vida moderno, pues obviamente vamos a empezar a tener, mucha gente ya empieza a tener enfermedades crónicas desde muy jóvenes, como la diabetes, como la hipertensión, o sea, va a haber más población así. Entonces, el segundo factor disruptivo que se está notando en la atención sanitaria es que va a haber más gente con algún padecimiento crónico y gente, y va a crecer la cantidad de población en edad adulta mayor. La tercer tendencia que también se notó muchísimo gracias al COVID es el compromiso o la preocupación del paciente por su salud. Porque digo, tristemente, y es algo que simplemente lo pueden ver, por ejemplo, en el día a día, la gente antes, o bueno, por lo menos antes del COVID, su salud no le preocupaba tanto. O sea, a veces prefería gastarse, por ejemplo, en lugar de comprar un seguro médico, en lugar de irse a hacer un check-up de laboratorio, en lugar de simplemente ir a una consulta, a una consulta médica de rutina, pues prefería gastarse el dinero en un celular, en una computadora, en un videojuego. Y digo, suena irónico que mencione tecnología, pero es que la realidad es que, pues, no me digan que yo creo que la gran mayoría, algo que queremos, por ejemplo, cuando tenemos algún dinerito extra que pues digamos que lo tenemos ahí, nos llama la atención, no sé, una pantalla para ver Netflix, nos llama la atención el último celular de moda, el iPhone, la computadora, el videojuego, o sea, temas que pues sí, son de entretenimiento y nos ayudan, pero realmente dejamos a un lado cosas a veces realmente importantes como nuestra propia salud. Pero a partir del COVID las personas empezaron a voltear un poco más hacia allá y a querer conocer y a querer involucrarse más en su atención, en su propia atención, en no quedarse solamente con lo que a lo mejor un médico le decía, sino que tal vez tener esa curiosidad y por lo menos pues informarse un poco más. Y ahora con internet, pues ya ahorita cualquiera, es más, en mi caso me dan un medicamento, yo no soy médico, me dan un medicamento específico y a veces me meto a Google a buscar qué hace. Digo, a ver, este medicamento como por lo menos ¿por qué me lo están dando? ¿Por qué? ¿Qué efectos? O sea, mucha gente está así y ahorita en Google encuentras cualquier cosa. Y por último, la digitalización, que esto es muy importante para el tema del diagnóstico, porque poco a poco, sobre todo ya ahorita algo que estoy viendo en el mercado latinoamericano, bueno, en México, que es donde tengo experiencia, pero en general, es que la digitalización se está acelerando. Antes la digitalización era vista como pues algo que solamente los centros importantes o muy grandes, tipo ABC, tipo Ángeles, algún instituto como el de nutrición, estaba como que contemplaba, pero como que los demás tal vez hospitales, centros de imagen lo veían muy lejano y ahora ya no es así. Y eso va a ir cambiando más rápidamente en los próximos 10 años. Obviamente, esta digitalización en regiones como Estados Unidos, Europa e inclusive Asia ya está mucho más madura, pero es algo que específicamente en esta región, en Latinoamérica, ya se está acelerando. Y esas son las 4 tendencias disruptivas que estamos notando más ahorita en la parte de salud. ¿Y qué es lo que impulsa o qué es lo que puede impulsar
que un hospital o una clínica quiera pasarse o quiera considerar siquiera pasarse hacia la era digital, si lo quieren ver así, pues bueno, la primera que es la de arriba, prácticamente lo que les comenté hace un momento, la parte de las emergencias, de que ahora con el COVID se saturaron muchos hospitales, muchas áreas de urgencias, de cuidados intensivos, y la presión hacia esas áreas y en general hacia los médicos y hacia el personal fue enorme. Y entonces, pues obviamente, la carga de trabajo se volvió enorme y pues tiene que haber alguna manera de que esa carga tan grande de que ese cuello de botella que se generó o se está generando en el día a día, se pueda hacer más grande, o más bien se pueda ensanchar y que el flujo sea más, que fluya más el tema de la atención. Entonces, ese es uno de los impulsores principales. Ahora, ¿cuál otro les puedo? Obviamente de todos los que vemos acá, el aumento del número de estudios, tanto de laboratorio como de imagen, ha crecido en los últimos años. Ya todos los centros de diagnóstico, los hospitales, año con año, la productividad del volumen de estudios que generan sube. Pero en México lo que pasa en particular es que México es un mercado muy pulverizado en ese sentido. ¿Qué quiere decir con esto? Mientras en otros mercados como Brasil o en otros países como Brasil o como Estados Unidos hay centros que te pueden procesar millones de estudios al año, o sea que un solo hospital, un solo centro de diagnóstico te pueda procesar arriba del millón, arriba de los 2 millones de estudios en un año. En México no ves un centro que llegue a ese nivel, un solo sitio, pero lo que sí sucede es que se están abriendo centros de imagen más pequeños, hospitales más pequeños, o sea, le estamos dando, está creciendo el número de sitios que procesan e interpretan imágenes, pero obviamente no crece, por ejemplo, no hay un sitio ahorita más que me parece probablemente el Hospital General o los hospitales civiles de Guadalajara, que por sí solo lleguen a los 200,000 estudios. O sea, la mayoría está entre un rango de los 10,000 a los 25,000, pero hay muchísimos sitios. Entonces, todos esos sitios que se han estado abriendo, año con año empiezan a crecer en su generación de estudios y por ende, pues van a necesitar un diagnóstico más rápido, van a necesitar gente que interprete esos estudios. Y bueno, tecnología para el diagnóstico de precisión. Como mencioné, seguimos estando en un momento difícil, aunque ya no es un momento tan apremiante como lo llegó a ser en la segunda o sobre todo en la tercera, bueno, en los 3 picos que ha habido de la pandemia, todavía no podemos bajar la guardia, todavía no estamos 100% del otro lado. Y obviamente, el COVID desnudó muchos desafíos y muchas carencias. Realmente algunas ya estaban, pero no se notaban tanto hasta que llegó el COVID-19. Por ejemplo, una de las cuestiones que les comento es que antes del COVID-19 había hospitales que ya enfrentaban una alta demanda de servicios de diagnóstico de laboratorio. Ya la demanda era más alta y la capacidad no era suficiente para atender esa demanda. Y obviamente muchas de las causas eran falta de personal o alta rotación de personal, algunos problemas en la calidad de la manera de que se atendían o de que se trataban esos flujos de trabajo, tal vez porque eran métodos que estaban ya empezando a ser obsoletos y también flujos de trabajo ineficiente, muchos cuellos de botella en el proceso, muchos errores. Y bueno, y gracias o en vista de la pandemia, la necesidad de una mayor eficiencia y capacidad de respuesta, pues digo, a lo mejor ahí honestamente acepto que eso de más urgente tal vez sea incorrecto, porque creo que eso no existe, o sea, es urgente,
No puede haber algo, creo que no puede haber algo más allá de que urgente, pero bueno, no sabía cómo mencionarlo, pero vaya, es un tema que es crítico ya. Y bueno, como diagnóstico de precisión, hacia donde queremos llegar es terapias o tratamientos sostenibles, diagnósticos precisos y personalizados con resultados predecibles. O sea que el diagnóstico no solo sea un diagnóstico que permita un óptimo tratamiento, sino que inclusive el tratamiento sea personalizado gracias a las herramientas de diagnóstico que podemos llegar a tener. Y para ello, para que digamos que un diagnóstico de precisión está siendo eficiente y está ayudando a los pacientes, debe de cumplir o debe de considerar 4 aspectos: los procesos de atención médica, o sea que esos procesos estén estandarizados, pero además sean procesos donde los flujos de trabajo fluyan de manera óptima y que se pueda, obviamente, que permita que la toma de decisiones sea correcta y sea más rápida y sea bien informada. Número 2, un diagnóstico integrado. No solo tomando en cuenta tal vez una imagen o tal vez un estudio de laboratorio, sino que inclusive el diagnóstico sea integrado porque el médico pueda tener a la mano varios elementos para llegar a un diagnóstico preciso. No solamente, como mencioné, un estudio de laboratorio sanguíneo o un rayos X, sino que más allá un conjunto de elementos que permitan que el diagnóstico sea preciso y personalizado. Flujos de trabajo optimizados, donde las áreas involucradas, tanto para el tratamiento, la toma, el diagnóstico y el seguimiento, estén conectados y que haya una colaboración. Y obviamente tecnologías de diagnóstico inteligentes, que aquí es donde principalmente estamos trabajando, digamos que como Philips. Desde la parte de los equipos que toman, desde la parte de la evolución de los equipos de captura como los tomógrafos resonadores, las salas de rayos X y los ultrasonidos, pero también la parte de los sistemas que procesan esos datos, porque también de qué sirve generar datos si no hay manera de procesarlos, no hay manera de sacar esa información. Y eso no solamente en la parte médica, en todo. ¿De qué sirve, por ejemplo, de qué me sirve tener una hoja de cálculo de Excel por decir algo, la edad de toda la gente que viene a esta expo, por ejemplo, si luego yo no sé qué voy a hacer con esa información? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo voy a interpretar esa información y para qué la voy a poder utilizar? Entonces es algo muy parecido. Tener organizada esa información para que el médico y los pacientes realmente vean la utilidad en ella. Y bueno, ¿qué buscamos o cuáles los 4 enfoques? Que esto va a venir mucho, se va a mencionar mucho en las siguientes slides. Buscamos mejorar la experiencia del paciente, que de por sí no creo que un paciente que se vaya a tomar un estudio de laboratorio o una resonancia, una tomografía, vaya muy emocionado para ello. Queremos mejorar esa experiencia, que si la experiencia no es placentera, el proceso para un paciente no es placentero, por lo menos que no sea difícil, que sea pues lo más cómodo posible. Mejorar la experiencia del staff, o sea, que no se le complique la vida a los médicos tampoco, que los médicos se dediquen a lo suyo y que la tecnología sea un habilitador y no un obstáculo. Mejorar los resultados en general, sobre todo de las áreas que están involucradas en el diagnóstico, que obviamente queremos que llegue el momento en que, o lo que buscamos es que las áreas que generan los diagnósticos sean vistas como algo que le agregan valor a un hospital, a un centro de imagen, y que el mismo paciente lo vea como un valor agregado y no lo vea como un costo. Y obviamente reducir los costos, porque obviamente como va avanzando la tecnología y como va avanzando, pues ahora sí que año con año, los costos se van haciendo, pues van creciendo, y entonces a veces hay costos operativos que crecen, las nóminas, los gastos indirectos. Entonces ayudar
a que los costos que podamos nosotros, que los costos asociados a una tecnología, no digo que no crezcan, pero que por lo menos pues, se pueda hacer más con el recurso limitado. Y bueno, al conectar la atención en todo el proceso de salud, mejoraremos los resultados. Este diagrama es, pues básicamente es un diagrama que nosotros en Philips manejamos mucho, porque nosotros vemos, ahora sí que toda la parte de atención de salud, la vemos como una pieza completa, como un rompecabezas, que como siempre empieza desde la parte de vivir sanamente, de lo que uno puede hacer día a día para tratar de no enfermarse o por lo menos pues vivir de manera lo más saludable posible, tener hábitos de prevención y algunas herramientas también, ya sea pues ir de vez en cuando al médico, hacerse sus chequeos, prevenir, pero bueno, ya cuando llegamos a la parte de diagnóstico, que ya existe algún padecimiento que se tiene que diagnosticar para tratar, bueno, pues ahí es donde Philips, en este caso, tenemos una amplia gama de soluciones, no solo de la parte informática, de la parte de captura, de la parte inclusive de la parte para compartir los resultados hacia otras personas, etcétera. ¿Y cómo estamos, en este caso, hablando de mi empresa? ¿Cómo nos estructuramos para llegar a ello? Pues obviamente estos elementos de aquí a acá, que son todos estos elementos, son elementos que ya es el medio y prácticamente están fuera del control de Philips. O sea, son los 4 pilares que queremos lograr, los 4 objetivos. Los ambientes de cuidado que pueden ser desde el hogar hasta el hospital, hasta el centro de imagen, laboratorio, etcétera. Las subespecialidades, pero donde nosotros como Philips sí podemos nosotros apalancar la medicina de precisión es gracias a software y hardware, que son los productos, software, tecnología de información, hardware, también tecnología de información, pero también tecnología médica, los procesos que tenemos tanto internos como para poder trabajar con esa tecnología con nuestros clientes, con los pacientes y las personas, porque en ese tripié, pues obviamente podrás tener procesos, podrás tener productos, tecnología, pero pues obviamente la gente es el factor más importante. Sin la gente, pues todo lo demás no sirve. Entonces, bajo este esquema que tenemos, pues obviamente tenemos un ecosistema que nos va a permitir poder lograr esos objetivos que ven ahí arriba. ¿Y qué ofrecemos? Una base común para la máxima escalabilidad. Tenemos por un lado capacidades que detectamos capacidades comunes en diferentes especialidades orientadas al diagnóstico, y eso que aquí no estoy poniendo la parte de patología, la parte de laboratorio, pero digamos que lo relacionado a imagen, pues la parte de simplemente imagenología, también cardiología, también la subespecialidad de oncología y de neurología. Todas tienen sistemas de gestión de flujo específicos, pueden tener herramientas de visualización avanzada específicas, pueden tener herramientas de inteligencia artificial, pero lo que nosotros también ofrecemos como un valor es una plataforma común, que no se quede todo eso en silos, que no sea una cosa para radiología, otra para cardiología, que no esté separado, sino que conjuntar todo para tener un solo repositorio clínico, para que a ese repositorio clínico médicos de un sitio o de varios sitios puedan tener acceso, para que los pacientes también puedan tener acceso, y básicamente es hablar de una consolidación de información y presentarlo en un solo repositorio y en un solo acceso. Y bueno, honestamente es algo que siempre ponemos como parte de la importancia del valor que agregamos, es múltiples estaciones en una. Ustedes pueden ir a un área de diagnóstico por imagen y básicamente pues pueden encontrar una cantidad, esta foto es real,
Cada una de estas computadoras estaba para ver imágenes de alguna modalidad, una era para ver ecos, una era para ver angiografías, una era para ver resonancia, una era para hacer un reporte. O sea, básicamente todo esto lo podemos entregar en nada más esto, en un solo punto. O sea que llegar al grado de que el médico tenga en una sola computadora o en un solo punto toda su información y todas sus herramientas. ¿Y cómo queremos hacer este acercamiento al diagnóstico de precisión? Habilitando un solo espacio del trabajo con un ambiente único, pero que ese ambiente único también tenga herramientas variadas que permitan llevar a cabo un análisis profundo de la información. O sea, no porque estoy condensando todo en una computadora, significa que mis herramientas que voy a tener a la mano van a ser sencillas, sino que van a ser herramientas que van a tener la misma capacidad de, en lugar de tener 10 estaciones distintas, tener todo en uno solo. Y sobre todo el tema de la portabilidad y de la accesibilidad. O sea, que no solamente esté casado la estación con el sitio físico, o sea, si nada más en esta silla, por decir algo, me siente y pueda hacer el diagnóstico, sino que si me quiero ir a la silla de allá y si quiero seguir trabajando, lo pueda hacer. Así como ahorita, gracias a la pandemia, el tema del home office creció muchísimo y muchas cosas cambiaron y cosas que creíamos que solo podíamos hacer en una oficina, ahora las podemos hacer hasta en la casa, pues es algo similar. Presentar todo en un espacio único de trabajo. Esto que ven aquí es un monitor de grado médico, que ya en una ponencia que hubo a las 10 de la mañana se recalcó mucho la importancia del monitor grado médico para un buen diagnóstico de imagen. Tener en esa estación todas las herramientas que puedo necesitar para poder llevar a cabo ese diagnóstico. Poder elaborar los reportes, que al final, hablando del tema de radiología o cardiología, pues, ¿de qué sirve ver imágenes y usar herramientas si al final el producto final es el reporte? Entonces, el reporte es el producto final que el médico tratante, el médico que va a estar dando la cara al paciente necesita para trabajar. Esto es la parte medular de todo el trabajo que hace un médico radiólogo, un médico cardiólogo. Y bueno, habilitar la tecnología para que los médicos, ya sea de consulta externa, de urgencias, de alguna subespecialidad, tengan a la mano que inclusive desde un celular, desde un iPad o desde una PC, puedan ver todo el repositorio de imágenes, videos, los reportes, el historial, etcétera. O sea, que sea algo muy sencillo de alcanzar. Igual para los pacientes, buscamos que cada vez más los pacientes, en lugar de tener que ir a recoger un CD o recoger una placa, ellos se conecten o ellos desde su celular, así como checan su Facebook, puedan también checar su resultado. Chequen su mail, esté su resultado ahí, vean su interpretación, se la compartan a su médico de confianza y así de fácil, no tengan que estar yendo a recoger resultados, sobre todo en gobierno, que llega a pasar que luego vienen mucho a los hospitales de aquí, a los institutos de otros estados, y a veces solamente vienen a recoger un resultado, lo cual la verdad es que además de que es incómodo, es un gasto que el mismo gobierno hace. Y pues digo, creo que ya mencioné los beneficios, algunos, pero del lado clínico, tener un buen sistema que permita el diagnóstico de precisión, quiere decir que pueda entregar un informe de alta calidad. Quiere decir que pueda tener todas mis herramientas en un espacio de trabajo. Que pueda tener herramientas avanzadas en ese espacio de trabajo. Que también la interfaz sea fácil y agradable de usar. O sea, no se trata de que el médico llegue y se tenga que quebrar la cabeza con iconitos y con textos, letritas chiquitas. O sea, hacerlo intuitivo, así como Apple hizo su sistema operativo iOS muy intuitivo, para que cualquier persona lo pudiera literalmente prender el teléfono y empezar a usar las aplicaciones. Así lo queremos hacer y lo estamos haciendo. Y para la entrega de resultados, pues que los médicos, los pacientes tengan acceso de manera sencilla,
que este tipo de soluciones se puedan implementar on-premise, o sea, en sitio, pero también en la nube, que obviamente la tendencia de sistemas informáticos en la nube es algo que ha crecido en los últimos 10 años de manera increíble, y que los visores principalmente se puedan integrar a sistemas de terceros, porque un hospital no solamente va a tener un PACS, tiene un GIS, tiene un expediente, interconectar todo eso. Y bueno, por último, una reflexión. La tecnología, no le tengamos miedo a la tecnología. La cultura popular, y digo, yo soy fan de ese tipo de películas, ¿no? Esa de hecho es una escena de Terminator 2. Pero la cultura popular creo que ha satanizado mucho el crecimiento de la tecnología y de la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, no le tengamos miedo a la tecnología. Por otro lado, tampoco cedamos ante la tecnología, o sea, que la tecnología no nos domine a nosotros. Sobre todo, digo, eso ya no, creo que no hay necesidad de explicar esa imagen. Lo que queremos lograr es que la tecnología nos beneficie. Buscamos que la tecnología sea benéfica tanto para nosotros como personas, pero para la sociedad, para el avance tecnológico y mejorar la sociedad. Y honestamente, nosotros como Philips tenemos esa filosofía de mejorar la vida de las personas basados principalmente en el uso de tecnologías. Y esperamos pues lograrlo y bueno, pues ahí está mi teléfono, mi correo por si tienen alguna pregunta. Y pues bueno, les agradezco la atención y gracias.